Estamos de vuelta en Más que Noticias con Pablo Secada. Como saben, él es economista y regidor de la Municipalidad de Lima por el PPC. Con él vamos a hablar de múltiples temas importantes. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, cuéntanos un poco cómo va. Creo que el tema económico no es un tema de este gobierno, ¿no? Era un tema del gobierno anterior, en virtud de que todavía éramos un país en crecimiento, y ahora casi no se habla de qué pasa con las cifras. A pesar de que los precios siguen subiendo, también siguen subiendo los ingresos de determinadas personas, determinados sectores sociales tienen mayor poder adquisitivo. ¿En qué etapa estamos? A ver, así como para hacer una cosa muy breve, el crecimiento se ha desacelerado un poco. Acá en el Perú reportamos el crecimiento de una manera bien rara, que es el mes contra el mes anterior, mismo mes del año anterior. Ya. Lo usual es que nadie reporte el Producto Bruto Interno cada mes, sino cada trimestre. Ya. Y que compare, digamos, el cuarto trimestre, que es lo último que tenemos, contra el tercero, pero esa comparación la expresa a un ritmo anual. Si haces eso, así lo hacen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Japón, en todo el mundo. ¿Y nosotros Acá, por qué de otra forma? que se llame PBI a lo que reportamos cada mes es una exageración, eso es un indicador de actividad. Podría haber un producto cada trimestre. Y esos países hacen una encuesta cada trimestre para completar la información que tienes, por ejemplo, porque sabes cuánto producen las minas, pues eso es más o menos fácil de medir, o cuántas cajas de cerveza hace Bacus. Eso es bien fácil de medir. Un señor te dice exactamente cuántas cajas de cerveza contando camiones. Claro, pero empresas de servicios, por ejemplo, es más difícil. ¿no? Entonces tendrías que hacer una encuesta. Acá el gran sector que es servicios, sacas el dedo por la ventana y lo mojas y más o menos sabes. Mides, calculas. Bueno, con esos datos creces al 4.4% anual en el cuarto trimestre después de haber crecido al 5.9% en el tercero. O sea, la economía se ha desacelerado. La economía peruana debería poder crecer sin grandes problemas a una tasa de 6 al año. Y en la década previa creció a 7 al año, 7.2. O sea, deberíamos hacer un esfuerzo por regresar a crecer a tasas más rápidas. Factores de esa desaceleración. La inversión privada, internacional. básicamente la inversión privada, al comienzo era la incertidumbre sobre qué iba a ser Humala. La típica de año electoral, ¿no? Después un poquito, sí, casi lo de siempre. Después un poquito ha sido Europa y Grecia. El mundo no ayuda ahora. Y ahora se ha recuperado un poco la confianza, pero hay que hacer mucho más pues, para que la confianza vuelva a ser la de, digamos, antes de la crisis del 2008 o la de antes de las elecciones recientes. El gobierno creo que puede hacer una serie de cosas para conseguir eso. En el frente de la inflación, lo que pasó es que la inflación se le salió al Banco Central de su meta, que es entre 1 y 3, hace un rato, básicamente porque los alimentos subieron mucho. Los alimentos el año pasado subieron casi 10%, alrededor de 10%. Esta es época además de lluvias y la cosa se complica, ¿no es cierto? Pero siempre ves, ahí sí la inflación de los últimos 12 meses. Entonces sacas el marzo del año anterior y pones el de te da igual. La inflación ahora está en 4.2%, pero como decía, la inflación de alimentos está yendo bastante más rápido. Ya está cayendo la inflación de alimentos. Y si uno ve qué pasa con el trigo, con el maíz, que son los principales alimentos importados, la soya, pero más el trigo y el maíz por el pollo y el trigo por el pan y por todos los derivados del trigo, los precios internacionales de esos bienes están cayendo, pero moderadamente, están todavía altos. Lo que sí está más débil es la economía, entonces eso va a ayudar a que la inflación se reduzca, ¿no? El Central espera que hacia fines de este año esté debajo de 3. Y el Central tiene mucha credibilidad, entonces el Central cree eso y los privados creen lo mismo. De acuerdo, y eso genera un círculo virtuoso. Digamos, a que, por ejemplo, que cuando discutas cualquier cambio en tus precios, siempre pienses que la inflación va a ser 3. ¿no? Si no creyeras en el Central, como en el de Argentina, por ejemplo, en el que posiblemente no creen mucho, la inflación no usarías 3, usarías 4 o 5 o más. ¿no? Acá no es así. ¿Y cómo se proyecta el año, Pablo? Porque creo que con Humala está bastante claro que sorpresas hacia transformaciones en el modelo económico drásticas ya no van a haber. La hoja de ruta se asume que es lo que va a ocurrir y en la hoja de ruta lo que más se considera que son reversiones de lo que se había estado haciendo son la actividad empresarial del Estado. Petroperú ahora va a estar en el ducto, en la petroquímica, en las empresas de gas natural comprimido, en producción, no en exploración. O sea, lo único que no va a hacer Petroperú es en exploración, de lo que Petroperú hacía, digamos, en los 80s. Así es. Y las novedades son el gas y la petroquímica. Que son los grandes generadores de recursos. Claro, también, pero ¿no? para que tengas una idea del proyecto de la petroquímica, si sale todo lo que quieren las empresas brasileñas que están manejando el proyecto que estaría entre Hilo y Matarani, ese proyecto va a generar 60.000 empleos directos y va a traer inversión de 15.000 millones de dólares.
Petroperú tendría que poner 3.000 millones de dólares entre deuda y capital. Entonces, estamos hablando de un Petroperú más parecido al de los 70s que al Petroperú pues, de los 90s, ¿no? Un Petroperú muy grande. Mucho más activo, ¿no? Mucho más activo. Mucho más metético. Que ahí en realidad lo están sentando en la mesa y ponen su platita y se lleva un pedazo de un negocio que debe ser un buen negocio. Pero eso le va a permitir hacer otras cosas, ¿no? Es una buena idea. Yo no sé, yo creo que Petroperú, para que estuviera de acuerdo contigo en que es una buena idea, tendrían que haber dos cosas. Primero, el Estado interviene en la economía cuando hay ciertas razones para que lo haga, que se llaman fallas de mercado. Así es. Para regular, para equilibrar, ¿no? Por ejemplo, porque si el Estado no interviniera, todos usaríamos diésel en vez de gasolina en nuestras camionetas y contaminaríamos más. Si el Estado interviniera bien en el Perú, grabaría el diésel y sería más caro que la gasolina. Acá el Estado está todavía un poco confundido con el tema y sigue grabando con más impuestos las gasolinas menos contaminantes. Que no debería, ¿no? La gasolina de mayor octanaje debería valer menos que la 84, que debería valer menos que el diésel. Así es. Entonces, las razones para que Petroperú intervenga no son tan obvias en algunos casos. En petroquímica, por ejemplo, o en el ducto de gas, no son obvias para nada. Pero se ha tomado la decisión política de que sea así, en fin. Pero ¿por qué el Estado no puede intervenir no solo cuando se trate de corregir un error de mercado, sino cuando hay un buen negocio, del que puede participar más activamente? ¿Va a recibir menos plata que si simplemente otorga una concesión? Porque desincentiva la inversión, porque Petroperú trae a la mesa empleados que no están bien capacitados, que no han ido a buenas universidades, que no han competido en las mejores empresas mundiales, que no tienen las últimas tecnologías. Y encima, ahí viene el otro problema, las fallas de Estado. Petroperú reacciona a incentivos políticos. O sea, el gerente de Petroperú o los gerentes de línea de Petroperú, el gerente de Talara, no está pensando en cómo hacer la empresa más eficiente, cómo modernizar para Talara de la mejor manera. Está pensando en tener poder político para hacer lo que el presidente o los ministros o los congresistas quieren. Pero existen ejemplos de asociaciones público-privadas y de empresas, incluso estatales, eficientes, no en el Perú necesariamente. Lo que se hace ahí es que como hay una falla de Estado, el Estado reconoce que hay fallas de... Perdón, hay una falla de mercado, el Estado reconoce que hay fallas de Estado, usa al sector privado para hacer lo que el sector privado solo no podría. Entonces lo regula, por ejemplo. Pero eso es como una premisa... A eso iba. Si se ha tomado la decisión política de Petroperú, esté sentada en la mesa haciendo todas estas cosas, que sea una reforma de verdad de Petroperú. Que Petroperú pueda contratar pues, a un chico como un venezolano que estudió conmigo, Andrés Guevara, que trabaja en British Petroleum, que antes trabajó en PDVSA y que estudió en la Universidad de Chicago. Y que él ve precios en British Petroleum. Pasa que si el Estado quiere comportarse como empresa... Su par en Petroperú baja la información de Internet y hace un análisis pues bien mal hecho, ¿no? Claro, si el Estado quiere comportarse como empresa, que se comporte como empresa eficiente. Claro, eso exige Estado, rendición de cuentas, exige transparencia, exige directores independientes, exige gerentes contratados por concurso, no por Petroperú. Servir me dice quién es el gerente de Talara, no el presidente del directorio de Petroperú o el director de Petroperú o el gerente general de Petroperú. Si esa fuera la Petroperú, yo te insisto, si a mí me dijeras tú qué hagas, yo haría lo que hay que hacer, lo que dice la teoría económica, lo que dice la experiencia internacional. Buena parte de Petroperú sería privada. Pero si quieres, porque tomaste la decisión política de hacerlo así, bueno, hazlo bien. Hazlo bien. Bueno, esperemos que si esa es la política que se va a tomar, por lo menos que sirva aunque sea de piloto para que se hagan determinadas reformas. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Pablo Secada, porque hay temas de la municipalidad, por supuesto también nos interesa consultarle. Seguimos conversando con Pablo Secada sobre cuál es el rumbo de la economía de nuestro país. Pablo, bueno, ese es entonces el panorama económico, no se ven mayores transformaciones. Tú me dices que lo de Petroperú es probablemente el golpe de timón más radical sin ser ningún cambio. En el IPE vemos a la economía creciendo más que el resto, creciéndola más cerca de 6 que de 5, o sea que regresando a un ritmo de crecimiento que nos parece razonable. Eso no quiere decir que no hay que pedir más, pero 6% pues se va a ver bien. La inflación regresando a su lugar y el Perú muy mirado por inversionistas nacionales y extranjeros y claramente metida esta expansión a provincias, ¿no? El ingreso ha crecido mucho en provincias y ahora estás viendo inversiones de todo tipo en provincias. En una empresa de asesoría financiera en la que soy socio, fueron mi socio y otro de la empresa a Brasil, a una reunión hecha por un banco de inversión brasileño que se llama Pactual. Las 150 empresas más grandes de Brasil, gerentes generales o financieros. Y todos ven al Perú como la clase media está creciendo, hay que ir a venderle a la clase media, como pasó en Brasil. Y todos quieren venir al Perú. O sea, interés por el país hay, la economía va a seguir creciendo y no van a haber grandes problemas de estabilidad de precios, ni mucho menos. Lo conversamos en otra oportunidad y me gustaría tu diagnóstico al respecto.
Yo creo que el gran riesgo de este gobierno no es no mantener la ruta que se ha iniciado, sino no hacer los cambios que se necesitan. Y en el aspecto social confiábamos en que Carolina Trivelli es una buena opción, pero ¿se está avanzando o cómo lo ves? Yo veo que esto es lo mismo que estamos viendo desde Fuji 2 en adelante. Fuji 1 hizo una serie de reformas muy ambiciosas y muy profundas. Destrozó otras cosas, pero algunas reformas muy importantes se hicieron entre el 91 y el 94. A un ritmo pues inusitado y que no va a repetirse porque la gente no está dispuesta a aceptar esa cantidad de cambios, salvo cuando había hiperinflación y Sendero era un problema real. Desde entonces, los gobiernos básicamente manejan el barco en la dirección que les han dado y hacen 3 o 4 cambios. Lo que veo es que Ollanta podría cometer el mismo error, ¿no? Satisfacerse con crecer al 6, que la inflación sea baja y que te mire el mundo y que los inversionistas nacionales estén creciendo en provincias. Y que te pifeen en provincias, el pueblo. No sé, porque no sé si le pase eso a él, porque la plataforma de él, el discurso de él, esto de Petroperú, esto de lo laboral, va a ser mejor visto en provincias. Pero tiene 60% de popularidad, no le cuesta a él nada iniciar una reforma más ambiciosa de una serie de temas. Sobre todo cuando tienes la captura de Artemio, cuando el piso parece que está parejo, además está a su favor la coyuntura. Claro, ¿no? te pongo un ejemplo del que hemos hablado mucho en el IPE, infraestructura. Estuvimos recientemente en Proinversión. Proinversión tiene un mandato de lo más acotado. La mayoría de ministerios quieren hacer las obras públicas y no quieren meter a Proinversión en la colada, entonces poco dinero en las alianzas públicas privadas de las que hablabas antes, o sea, dinero. Por ejemplo, se acaba de caer una inversión, 2 inversiones importantes de iniciativas privadas. Una por una cárcel, que es un grupo español que el Estado le dijo, haz la cárcel, y el INPE le dijo, haz la cárcel, pero yo me encargo de la seguridad interna. Entonces se trancó eso ahí, el Ministerio de Justicia ya le bajó el dedo, los españoles van a ganar al Perú un arbitraje internacional, y lo van a ganar. Otra que me parece más penosa, una empresa pequeña inglesa trajo una iniciativa privada para desalinizar agua en el sur de Lima, alrededor de Pocusana. Bywater se llama la empresa. Que no es el lío de Ica. No, para nada. Y vinieron Veolia, que es la empresa de aguas más grande del mundo, Aguas de Barcelona, que es gigantesca, General Electric, que es un líder mundial en tecnología, que querían desalinizar al agua de Pocusana. Bueno, el Ministerio de Vivienda les acaba de decir que no. ¿Por qué? Porque CEDAPAL dice que el agua es más cara de la que es si la agarras pues del río y la limpias, o también dice que no hay red, o sea, no hay cómo llegar con el agua de Pocusana a todo el sur de Lima, digamos. Es penoso eso, en el sur de Lima no hay agua. Así es. Hay carteles de gente que se queja, yo puse uno en Twitter que dice que CEDAPAL no les importamos y no le importa a la gente pobre. Entonces, no solamente no avanzas con las iniciativas privadas, sino lo que yo creo que debería hacerse, el Estado debería decir, yo quiero esta y esta obra. Ahora, cuando se plantean estas iniciativas mixtas, digamos, en las que tú pones una parte, la empresa privada pone otra, ¿no es cierto? Tú das determinadas facilidades, el inversionista espera determinadas condiciones, la cosa debería avanzar, además en beneficio de todos, en beneficio del que... O sea, la lógica básica es que poner, por ejemplo, desalinizar agua no es un negocio privado. Si yo cobrara lo que de verdad cuesta desalinizar el agua y la red, la gente no lo podría pagar. Sí, así es. Y tiene un beneficio para la sociedad porque un niñito que toma agua limpia no se enferma. Bueno, porque además no puedes vivir sin agua. Claro, pero, por ejemplo, hay un cierto rendimiento que es para la sociedad, pero no para la empresa. El Estado lo pone. Lo puede poner cofinanciando las obras, lo puede poner dándote garantías de 20 formas. Yo discrepo con esta teoría de que el Estado siempre tiene que apuntalar lo que es una suerte como de mal negocio. Yo creo que el Estado debería ser lo suficientemente empresario, es una utopía probablemente, como para meterse en buenos negocios, pero en fin, este Estado no lo conseguiría.